Con el teléfono en la mano y el rostro endurecido por la furia, el millonario Javier marcó el número. El jarrón de porcelana, una reliquia irreemplazable de su abuela, yacía hecho pedazos en el suelo de su ático en el barrio de Salamanca, Madrid. Iba a despedir a la señora de la limpieza, Elena, y asegurarse de que sintiera todo el peso de su supuesta negligencia. Cuando una voz infantil respondió al otro lado, supuso que era su hija. «Ponme con tu madre ahora mismo», ordenó con voz fría y cortante. No lo sabía, pero no iba a dar una orden, sino a recibir una respuesta que demolería los cimientos de su propia realidad enfadada. Esa señora de la limpieza era Elena, una mujer de noble corazón y una resiliencia serena. Soportó el temperamento cada vez más volátil de su jefe por una sola y poderosa razón: su hija, la pequeña Sofía. Desde que la contrataron, Elena vio en la niña de 7 años un reflejo de su propia infancia difícil, una niña solitaria y asustada, criada en una jaula de oro desde la muerte de su madre. La misión secreta y autoimpuesta de Elena no era solo limpiar el polvo de la casa, sino también proteger el alma frágil de esa niña del polvo de amargura que su propio padre esparcía. La motivación de Elena era un escudo. Veía cómo la pequeña Sofía se estremecía al oír los pasos de su padre, cómo contenía la respiración cuando él alzaba la voz. Y en cada uno de esos momentos, Elena se convertía en una barrera, una distracción. Cometía deliberadamente un pequeño error en la cocina para atraer la ira de Javier, o preguntaba sobre sus tareas, desviando la inminente tormenta de la niña. Cada crítica que recibía, cada palabra dura que asimilaba en silencio, era una pequeña victoria, un golpe que su protegida no necesitaba recibir. No le pagaban por ello, pero su instinto protector era más fuerte que su miedo. El antagonista en esa casa no era un hombre, sino el dolor sin resolver que lo consumía. Javier, un titán en el mundo de los negocios, era un enano en el ámbito de sus propias emociones. La muerte de su esposa le había dejado una herida que, en lugar de sanar, se infectó, transformando su dolor en rabia crónica. Se convirtió en un tirano doméstico, un perfeccionista implacable cuya infelicidad se desbordaba en torrentes de furia ante la más mínima imperfección. Y la persona más vulnerable y siempre presente, su criada, se convirtió en el pararrayos de todas sus frustraciones, con un mundo que no podía controlar. La mansión, que debería haber sido un hogar, se convirtió en un lugar de miedo. La pequeña Sofía, en lugar de correr a abrazar a su padre cuando llegó, se escondió. El sonido de la llave en la puerta era la señal para que se volviera invisible, refugiándose en su habitación o en los brazos silenciosos de Elena. La casa era un escenario de tensión constante, un lugar donde el amor de un padre y el miedo que inspiraba libraban una batalla diaria. Elena, en medio, intentaba desesperadamente mantener un atisbo de normalidad, una pequeña burbuja de paz para la niña que vivía en el epicentro de ese huracán emocional. El conflicto llegó a su punto álgido esa tarde. Tras una desastrosa llamada de negocios, Javier llegó a casa como una tormenta. En un ataque de ira, golpeó la mesa de centro con el puño. La vibración derribó el precioso jarrón de porcelana que se hizo añicos en el suelo. Cegado por la furia, su mente no registró su propia acción, solo el resultado. Y la culpa, decidió, era de Elena, por haber dejado el jarrón en el borde. Cegado por la rabia, no buscó la verdad, solo a alguien a quien culpar, y al marcar el número de su criada para destruirla, sin saberlo, marcó el número de su propia conciencia. Cegado por la rabia, Javier está a punto de cometer una terrible injusticia. ¿Crees que el dolor puede ser excusa para la crueldad o nada justifica tratar así a los demás? Comparte tu opinión. La voz al otro lado era débil y temblorosa. ¿Hola? Javier, furioso, no percibió la fragilidad de la voz. Supuso que era la hija de la criada y su impaciencia se desbordó. ¿Es esta la casa de Elena? Póngame con tu madre ahora mismo, repitió con voz dura. Miró fijamente el jarrón roto en el suelo. La imagen alimentaba su ira. Quería desahogar su furia. Quería que el responsable sintiera el peso de su negligencia. La niña al teléfono era solo un obstáculo,
un retraso en la ejecución de su sentencia. No quería conversación, quería una víctima para su ira. Hubo un silencio al otro lado, seguido de un sollozo ahogado, y entonces la respuesta que rompió el guión de su ira. «No puedo», susurró la chica. La respuesta, tan simple e inesperada, confundió a Javier. «¿Cómo que no puedo? ¿Dónde está tu madre? Pásala al teléfono», insistió con creciente frustración. Imaginó que la criada se escondía, usando a su hija como escudo para evitar su furia. La idea de tal cobardía solo lo enfureció aún más. Estaba a punto de gritar, de amenazar, cuando la chica soltó la primera parte de la verdad. Se la llevó la ambulancia. Las palabras cayeron como piedras en la mente de Javier. ¿Una ambulancia? ¿Un accidente? Su relato sobre una criada descuidada empezó a desmoronarse. Pero empezó, y la confusión sustituyó a la ira. ¿Qué pasó? Y entonces la chica, entre lágrimas, soltó la confesión que empezó a destrozar su mundo. «El jarrón se rompió porque lo empujé, señor», dijo, con la voz entrecortada por el miedo y la culpa. «Lo empujé». La inocencia de Elena en el incidente del jarrón fue la primera grieta en la seguridad de Javier. No fue su culpa, pero la razón por la que la chica lo empujó sería el golpe de gracia. La pequeña Sofía, con una valentía nacida del pánico, continuó. «Lo aparté cuando oí que empezaste a gritarle otra vez», confesó la niña. «No quería que te pelearas con ella». La revelación fue un golpe bajo para Javier. La causa del accidente no fue la negligencia de Elena, sino el miedo que su propio comportamiento inspiraba en su hija. Su hija, en un intento desesperado por proteger a su único ser querido, había provocado el desastre. El monstruo de esa historia no era la criada, era él. Su propio temperamento se había convertido en una fuerza destructiva en su hogar. Pero la verdad más impactante estaba por llegar. Y entonces, después de que el jarrón se rompió y gritaste un poco más, la voz de la niña se quebró. Entonces, no pudo respirar. La conexión fue instantánea y aterradora. Su furia, la reacción asustada de su hija, la rotura del jarrón y el subsiguiente ataque de ansiedad de Elena, tan grave que la llevó al hospital. La cadena de acontecimientos era clara, y él, Javier, era el primer y único eslabón. Su rabia no solo había roto un objeto de porcelana, había roto a una persona. La llamada, que había comenzado como un acto de poder y castigo, se convirtió en el reflejo más cruel de su propia monstruosidad. El hombre en el que se había convertido, un tirano doméstico, un padre temeroso, un jefe cuya ira podía hospitalizar a un empleado, quedó expuesto en toda su fealdad ante la voz temblorosa de su propia hija. No había sido víctima de la negligencia de nadie. Todos allí eran víctimas de su propia amargura. La verdad empieza a salir a la luz y es más aterradora de lo que el millonario imaginaba. Él es el monstruo de la historia. Si estás deseando ver la revelación final que destrozará su mundo, únete a nuestra comunidad. Regístrate. El teléfono se apagó en su mano. Miró los fragmentos del jarrón en Mincintes, el suelo de su ático de Madrid, y por primera vez no vio una reliquia familiar destrozada, sino el reflejo destrozado de sí mismo. La ira se desvaneció, dando paso a un horror y una vergüenza tan profundos que lo dejaron sin aliento. La llamada que había hecho para despedir a una señora de la limpieza había terminado con su despido por su propia arrogancia, y sabía que tenía que huir, no para castigar, sino para pedir perdón. Estoy escribiendo. Bloque 3. La llamada fue una epifanía aterradora. Javier soltó el teléfono y sin pensarlo echó a correr. Dejó atrás los fragmentos de la herencia de su abuela que ahora parecían insignificantes. En su coche de lujo recorrió las calles de Madrid a toda velocidad, no con la calma de un millonario, sino con el pánico de quien huye de sí mismo. Cada palabra que decía la pequeña Sofía resonaba en su mente. Lo empujé cuando te oí gritar. La imagen de su propia hija, tan aterrorizada por su rabia que reaccionó físicamente, fue una tortura. Y la frase final, no podía respirar, fue un martillazo que le golpeaba la conciencia con cada bloque que superaba hacia el hospital. Llegó al hospital público, un universo de caos y humanidad,
todo lo contrario de su mundo estéril. El olor a desinfectante, los pasillos abarrotados, los rostros cansados y preocupados de la gente común, todo lo despojaba de su autoridad. Allí ya no era don Javier, el coloso de los negocios, era solo otro hombre, anónimo y asustado, buscando a alguien. Al acercarse a la recepción y preguntar por Elena, sintió el veneno de su propia arrogancia en la boca. La mujer a la que iba a despedir por capricho era ahora el centro de su sentimiento de culpa. Una enfermera lo condujo por un pasillo concurrido y le señaló una camilla. Y allí estaba Elena, pálida, con una vía intravenosa en el brazo, con un aspecto increíblemente frágil bajo la luz fluorescente. Pero la imagen que realmente lo destrozó fue la de su propia hija, la pequeña Sofía, sentada en una silla de plástico junto a la camilla, sujetando la mano de Elena como si fuera el único ancla del mundo. La chica que debería haber estado en su lujosa mansión estaba allí, en un pasillo de hospital, vigilando a la mujer a la que su propio padre había herido con su rabia. La escena era un testimonio de su fracaso como hombre y como padre. Se acercó lentamente y su hija se estremeció al verlo. El miedo instintivo en sus ojos fue otra puñalada en el corazón de Javier. No sabía qué decir. Todas sus palabras autoritarias, sus frases hechas del mundo empresarial eran inútiles. Se encontraba ante las dos mayores víctimas de su desgracia y se sentía como un monstruo. Elena, al percibir su presencia, abrió los ojos y su primera reacción fue de miedo. «Señor el Jarrón, lo siento mucho», empezó con voz débil. «No», la interrumpió, con la voz entrecortada por una emoción que no había sentido en años. «No digas nada, Elena. Por favor. Fui yo. Es todo culpa mía». La confesión, pronunciada en aquel pasillo ruidoso, fue el sonido más sincero que había emitido en mucho tiempo. Fue la primera grieta en su arrogancia, la primera vez que verbalizaba la verdad que la llamada de su hija le había revelado tan brutalmente. No estaba allí para culpar, sino para asumir la culpa, un acto de rendición que era el primer paso hacia un cambio que ni siquiera sabía que era capaz de lograr. Su mirada pasó del rostro asustado de su hija al rostro exhausto de la mujer a la que había intentado proteger. En aquel pasillo de hospital, rodeado por las consecuencias directas de su propia rabia, Javier ya no veía a una criada y a una hija. Veía a dos víctimas de su tiranía, y supo, con una claridad abrumadora, que para tener alguna posibilidad de redención ante su hija y ante sí mismo, primero tendría que sanar las heridas que él, y solo él, había infligido. El viaje sería largo, y comenzaría con una disculpa que aún no sabía cómo formular. Horrorizado consigo mismo, Javier actuó. Usó su poder no para castigar, sino para enmendar el daño. En ese preciso instante, dispuso el traslado de Elena al mejor hospital privado de Madrid, asegurándose de que tuviera una habitación privada y la atención de los mejores especialistas. Se sentó junto a su hija, la pequeña Sofía, y por primera vez le habló de sus propios sentimientos. Le explicó que mamá Elena estaría bien y que nadie tenía la culpa de todo aquello, salvo él. El primer paso hacia su redención no fue una disculpa, sino un acto de responsabilidad, un intento de sanar las heridas que su propia rabia le había infligido. En los días siguientes, mientras Elena se recuperaba, Javier emprendió su propio y más difícil camino, el de la autotransformación. La llamada de su hija fue el espejo que lo obligó a enfrentarse al monstruo en el que su dolor lo había transformado. Comenzó terapia, un paso que su orgullo nunca le había permitido dar. Empezó a desentrañar las capas de su ira, a afrontar el dolor de perder a su esposa, que durante tanto tiempo había usado como excusa para su crueldad. Y lo más importante, empezó a aprender a ser padre, a sustituir los gritos por conversaciones y su presencia intimidante por paciencia. Cuando Elena recibió el alta, completamente recuperada, Javier la esperaba en casa. Sabía que no podía volver a ser solo una empleada de limpieza. «Elena», le dijo con una sinceridad que ella nunca había escuchado, «siempre has sido el escudo de esta familia. Ahora quiero ser el tuyo». Le ofreció no solo recuperar su trabajo, sino también un nuevo puesto, encargada de la casa y, lo más importante, acompañante y consejera para él y Sofía.
y, conociendo su sueño, le ofreció financiar sus estudios para que pudiera convertirse en la consejera infantil que siempre había soñado ser. Meses después, la mansión de Madrid está en silencio, pero reina la paz, no la tensión. Javier y la pequeña Sofía están sentados en el suelo de la sala, armando un rompecabezas. Su conversación es suave y llena de risas. Elena entra, no con una fregona, sino con sus libros de la universidad, y se une a ellos en el suelo. Ya no es una empleada, es parte de la familia, la artífice de esta nueva y frágil paz. La casa, antaño, un lugar de miedo, se ha convertido en un hogar de sanación, donde tres almas heridas han aprendido a apoyarse mutuamente. La llamada de Javier para despedir a su empleada de limpieza terminó desatando al tirano que llevaba dentro. Su historia nos enseña que nuestra ira a menudo es solo un eco de nuestro propio dolor no resuelto, y que la verdadera fuerza no reside en no cometer nunca errores, sino en tener la valentía de enfrentarnos a nuestros demonios y pedir perdón. La empleada no solo sobrevivió a la ira de su jefe, lo salvó de sí mismo. ¿Crees en la redención y en la capacidad de cambio? Deja tu comentario, dale a me gusta y comparte.